Interrogantes relacionadas con estas últimas medidas que han sido anunciadas, con la devaluación, con la eliminación del SIGME, de todo eso. Amigos, vamos a conversar durante la próxima media hora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, bueno, para seguir dando información a toda la población venezolana en hoy un día muy especial, ¿no? El día de San Valentín, 14 de febrero. Doctor Menéndez, la primera pregunta es, ¿qué llevó a devaluar la moneda? ¿Por qué se devalúa y por qué se devalúa en este momento? Bueno, hay varios factores, ¿no? Varios factores, voy a decir algunos, ¿no? Vamos a un futuro competitivo importante en todo Mercosur. Nuestra paridad cambiaria, el dólar estaba cotizado muy bajo. Y para esta competencia que seguramente vamos a tener que acelerar en el futuro, la moneda estaba muy baja, ¿no? Es una de las variables. La otra variable, bueno, tiene que ver con los aspectos de mayor ingresos financieros. Y hay otra variable, bueno, buscar la competitividad de nuestras exportaciones a futuro. ¿El país requería entonces mayores bolívares por cada dólar que se obtiene de las exportaciones petroleras? No, eso es un factor, no que necesariamente, es uno de los factores que es una consecuencia, no fue la medida principal. Como te digo, tú ves a un exportador y bueno, ahorita está en unas mejores condiciones. Nosotros tenemos que a futuro, y un futuro no tan lejano, aumentar nuestra capacidad de exportación de productos que no tienen que ver con la cesta petrolera, porque vamos a entrar en un mercado bastante amplio, bastante desarrollado, y bueno, Venezuela tiene que irse acoplando. Doctor Menéndez, cuando se anuncia la devaluación el viernes de la semana pasada, más de un ciudadano comentó en las redes sociales, por ejemplo, que lo tomó por sorpresa, considerando que en más de una oportunidad, a finales del año pasado, también a principios de este, se advirtió que no se iba a devaluar. Incluso en el presupuesto nacional está establecido un tipo de cambio de 4.30 bolívares por dólar con el resto de las premisas que ya conocemos, y de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, más de un ciudadano dijo, se confía en que no habría devaluación, y hubo devaluación. Pero, a estas personas, ¿qué les dice usted? No, le digo, es un tema que no se puede anticipar. Mira, estamos hablando de inversiones que el mercado puede aprovecharlo para hacer ganancias súbitas o para perjudicar inclusive en algunos aspectos ciertos negocios importantes. Ninguna devaluación se anuncia. O sea, las evaluaciones son medidas que necesariamente se analizan y se toman en un momento determinado. Estas son medidas que va a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. El balance de todo esto es lo importante y es lo que nosotros, bueno, vamos a explicar cómo pudiese, y de hecho, históricamente ha sucedido. Nosotros hicimos un cambio en el 2009 para el 2010. Acuérdate que unos productos estaban a 2.15, fueron trasladados a 4.30, después hicimos una nivelación cambiaria. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la economía? Pasó lo siguiente. Mira, por ejemplo, la inflación del año 2009 fue 26.1 y el tipo de cambio estaba a 2.15. Hicimos el cambio dual y en el 2010 la inflación fue 27.2. Entonces hubo un incremento leve. Y luego que sinceramos en esa época la paridad que tuvo alimentos, salud y otros factores, en el 2011 fue 27.6. Y el 2012, bueno, cayó 7 puntos aproximadamente. Que exponga esto me permite preguntarle en este momento, ¿cuál es el impacto que están estimando que va a tener esta devaluación sobre la cifra de inflación? Y se lo consulto porque usted bien lo ha dicho. El año pasado cerramos con una inflación de 20,1%, registró una deceleración con respecto a la del año 2011, que fue 27%. Pero para este año está establecido en el presupuesto una meta de inflación entre 14 y 16%, pero tenemos un tipo de cambio ajustado, una devaluación. ¿Cómo se llega a esa meta? Acuérdate que el problema inflacionario no es solo la variable cambiaria, eso es un aspecto, pero no es la única. Eso tiene una ponderación ya demostrada científicamente, técnicamente, dentro de toda la dinámica económica. Entonces uno en este momento lo que tiene que hacer es producir y poner en los anaqueles los bienes y servicios que el venezolano consume. Está demostrado por las encuestas de consumo, por las mediciones diarias y por toda la actividad de muchos años de mediciones que el venezolano en este momento
tiene una forma de consumo. El producto es lo que se consume con mayor velocidad y mayor cantidad. ¿En qué aspecto? Están los cárnicos, pollo, están los lácteos, están las harinas precocidas, están las leguminosas y en general esos son los productos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, poner, ya sea por producciones intensas de estos rubros, dependiendo de la naturaleza, en los anaqueles y evitar que el impacto sea mayor. Hay un punto importante acá y es que buena parte de la demanda nacional se está teniendo como importaciones. El año pasado las importaciones registraron un incremento de más de 20% según la información preliminar que usted presentó en su mensaje de fin de año. Superaron los 56.000 millones de dólares estas importaciones. El ministro Giordani decía que hay que revisarlas, pero es una realidad que está allí. Las importaciones están atendiendo una parte de la demanda nacional. Y aun cuando el bien sea elaborado en el país, los insumos y la materia prima, una parte de este bien vienen del exterior. Entonces, por eso, ¿cuál va a ser el impacto que se está estimando desde ya ustedes como Bueno, mira, hay un modelo teórico, hay modelos teóricos que te dicen rango, ¿no? Te dicen rango, si no, la realidad te va a ir dando en definitiva qué es lo que va a pasar. Por eso te puse el caso del 2009-2010. Tú pasaste de 2.15 a 4.30 y el impacto en el primer año fue 2 puntos. Después hiciste la nivelación y fue en punto. Y en el próximo año cayó. Entonces, los impactos teóricos te dicen que puede haber un rango que está alrededor de 2 o 3 puntos, pero estos son cosas teóricas. Uno no puede predecir el futuro. Ellos lo que te dicen son modelos econométricos que te dan rango. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar que todos los factores que van a apuntar al índice de precio al consumidor se disminuyan. Por ejemplo, el banco tiene que tener una política un poco diferente con respecto a la masa monetaria, porque la masa monetaria va a aumentar con esta medida. Entonces el banco tendrá que tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué decisiones podrían ser estas? Bueno, nuestra ley nos lo dice, ¿no? Tú tienes encaje, tienes absorción, tienes varios métodos que hay y tú tienes que ir planteando soluciones a medida que se vaya desarrollando. ¿Se podría incrementar el encaje legal? Bueno, no, todavía no hay una cuestión ya desarrollada completamente. Tenemos lo que dicen los mecanismos legales y el banco tiene la facultad de irlo aplicando progresivamente dependiendo de cómo se vaya desarrollando la economía. Ahora, más allá de la masa monetaria, doctor Meréndez, usted ha dicho 2 o 3 puntos. ¿Podría ser entonces el impacto sobre la meta de inflación que podrían tener la devaluación? Ese es el modelo teórico, el modelo econométrico. La realidad es que tú tienes que colocarles a los ciudadanos, a los que consumimos, los bienes y servicios que se consumen. O sea, lo que te acabo de decir, más lo que son de consumo masivo. Entonces, esto no es una medida que es teórica, es una medida que ya se puso en la práctica y ahora viene en pleno desarrollo todo lo que el Ejecutivo juntamente con el banco puede realizar. Disculpe que insista con esto, pero si buena parte de esto que se coloca, estos bienes para el consumo de los ciudadanos vienen del exterior, o los insumos y la materia prima vienen del exterior y ahora tienen una divisa más alta, sí, esto va a tener un impacto. Sí, tiene un impacto, pero no es lineal. El impacto es ponderado, porque por ejemplo, te puedo decir, la electricidad que sigue pagando, la sigue pagando igual, la fábrica, todo de la economía, la gasolina se sigue pagando igual, los salarios hasta ahora se siguen pagando igual. O sea, tú tienes una serie de factores que no van a tener al corto tiempo modificaciones. Tienes esta variable y los modelos teóricos te dicen una cosa. Sin embargo, bueno, como te digo, uno no se puede quedar con un modelo teórico, uno tiene que ir a la práctica de tal manera que este impacto sea lo menor posible. Ahora, tomando en consideración que hay 2 grupos de sectores que van a continuar recibiendo las divisas que ya fueron autorizadas hasta el 15 de enero a 4.30, y tomando en consideración lo que usted decía, bueno, que no todo se va a ajustar de inmediato, están los sueldos y salarios, pero este año se está esperando un ajuste, como ocurre todos los años, y este año los trabajadores están esperando que sea superior, porque hay una devaluación. ¿En qué momento se va a empezar a sentir en el mercado el impacto en los precios, doctor Meréndez? Bueno, al corto tiempo no debería haber mucho, porque como tú mismo lo dices, mira, lo que se aprobó, tú tienes sectores que no nada más el 15 de enero, también te va al 8 de febrero, desde el 8 de febrero y corre hacia atrás. Esos bienes y servicios que se trajeron en esa fecha, lo van a cancelar o ya lo han cancelado con $1 a 4.30. Otros sectores están del 8 de febrero hacia atrás 6 meses, 6, 7 meses.
o 6 meses y pico, eso también están a 4.30. Los estudiantes van a seguir a 4.30, los pensionados todos a 4.30. Lo que ya fue autorizado. Ahora, Okay. de aquí en adelante es a 6.30. Entonces, eso tiene un peso en la economía. Pero como yo te digo, el peso no es lineal, mira. Y el ejemplo está aquí concreto, tú subiste de 2.15 a 4.30 y la inflación se perturbó 2 puntos. ¿Va a suceder lo mismo? Bueno, sería arriesgado decir que va a suceder lo mismo. Ahora, hay que tomar todas las condiciones para que el impacto sea menor. ¿Qué pasó con la inflación de enero, que fue 3,3%? Es decir, elevada para ser el primer mes del año, un mes de baja demanda y un mes que tradicionalmente es de poco crecimiento de los precios. ¿Qué ocurrió en enero de este año? El índice viene perturbado a partir de octubre, noviembre, diciembre y también en enero. O sea, la meta que nosotros hasta octubre estábamos visualizando en la práctica, estaba la teórica que es el planteamiento presupuestario, era entre 20 y 22. Nosotros veníamos desarrollando las mediciones, se vienen tomando decisiones y hasta octubre estaba alrededor de 18. Se nos escapó en octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Por qué? Bueno, porque los bienes y servicios no están en las cantidades suficientes que el consumidor lo obtiene. O sea, hay más demanda que lo que se ofrece. ¿Y qué está pasando? Y eso trae desequilibrio. Vamos a abordar en esta parte este tema, ya que lo menciona, el tema del indicador de escasez. Según el Banco Central de Venezuela y el INE, en enero se ubicó en 20,4%. ¿Qué está ocurriendo? Es atípico. ¿Qué ocurrió? No, bueno, es atípico. Una escasez que ya se tomaron y se están tomando la medida para volverlo a bajar alrededor de 10, 12. En todo caso, ya se tienen los productos que hicieron que el índice aumentara su índice de escasez y el Ejecutivo, bueno, está haciendo todos los correctivos correspondientes para llevarlo. ¿Cómo qué correctivos, doctor? Bueno, traer los bienes y servicios, producirlo, traerlo del campo, distribuirlo bien, almacenarlo correctamente. En el caso de aumentar la producción de ciertos bienes y servicios, dando los créditos a tiempo, trayendo la semilla. Bueno, es todo lo que es el engranaje productivo y el engranaje logístico para que los bienes y servicios estén. Y en aquellos casos que netamente el bien tenga parte importada totales o parciales, bueno, traer las importaciones a tiempo correspondiente. Por ejemplo, cuando hemos consultado a algunos representantes del sector privado, de la industria, del comercio, algunos analistas, ellos advierten que una de las razones que están incidiendo en las fallas que están presentando algunos productos en el mercado tiene que ver con las dificultades para acceder a las divisas, que no se están liquidando oportunamente, que, por ejemplo, certificados de no producción no se obtienen tampoco en el tiempo que requerirían para poder colocar ese producto en el mercado a la velocidad que se requiere. Yo quisiera saber qué se está haciendo en relación con esto en este momento. Bueno, mira, la respuesta es, Venezuela tiene un proceso inflacionario desde los años 80, el 80 y pico, hasta ahora de 2 dígitos. Entonces tú cada año, los analistas y la gente dice es por esto, el otro año dice por esto. No, es un problema más complejo. Es muchísimo más complejo, no es una sola variable, no son 3 variables las que influyen, hay N variables que influyen en el proceso. ¿Qué hay que hacer? Mira, la primera, real, tiene que producir más. Y no solo producir más, sino la velocidad de consumo. Tienes que producir más y tener una velocidad mayor de lo que es el consumo. Pero si no se cuenta con la materia prima, ¿cómo se produce? ¿Cómo no se va a contar? Si no se cuenta a tiempo, como argumenta la industria, que no cuenta con la materia prima a tiempo. ¿Tú sabes cuántas divisas se entregaron el año pasado para importaciones liquidadas? Alrededor de más de 20, alrededor de 25.000 millones por CADIVI. Estamos hablando de una masa monetaria en dólares importante. Lo que va a hacer el órgano superior para la optimización es optimizar de tal manera que lleguen a tiempo las herramientas, no necesariamente de insumos, porque tú ves el insumo es para el corto tiempo, pero tú tienes que pasar al mediano y al largo plazo, tú tienes que traer maquinaria, tú tienes que intervenir y traer cuestiones de ciencia y tecnología, tú tienes que tener las técnicas más sofisticadas del conocimiento de tal manera, no solo por traerlo, sino que tú tienes que mandar gente a estudiar, o sea, tú tienes que anticipar toda esta cantidad de variables de tal manera de poder tener una economía equilibrada de corto, mediano y largo plazo. De CADIVI, de la eliminación del CISME y de este órgano superior que se ha creado, vamos a hablar al regreso de esta pausa publicitaria. Amigos, no se retiren, conversamos la tarde de hoy con el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Ya venimos. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, nos acompaña en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía.
Doctor Merentes, una de las medidas que fueron anunciadas el pasado viernes fue la eliminación del SITME. Ya hoy, mediante un aviso oficial, el Banco Central de Venezuela, está el aviso en Gaceta, ya el Banco Central de Venezuela oficializa la eliminación de este sistema que venía atendiendo una parte de la demanda de divisas del país. Esta es la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de la demanda de divisas venía atendiendo el SITME hasta el momento de su eliminación el pasado viernes? Bueno, mira, el SITME se nutre de qué instrumento. Bueno, se nutría de instrumentos de deuda, tanto deuda del Ejecutivo como deuda de PDVSA. Entonces, un mecanismo que se nutra de deuda no es sostenible en el tiempo, en largo tiempo. Es un mecanismo que tiene cierto y determinado tiempo. Ya el SITME cumplió lo que iba a cumplir, atendía lo que iba a atender. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Con aquel colectivo, nosotros tenemos ya la base de datos completica de lo que procesaron a través del SITME y que hicieron a través del SITME. Nosotros conjuntamente con el órgano superior vamos a revisar la data de Cadivi y vamos a complementarla de tal manera que se vuelva más o menos al esquema que teníamos en el año 2003, 2004, 2005, que Cadivi atendía el 92, 93% de la demanda de divisas de aquel entonces. Nosotros, bueno, vamos a optimizar con esa masa monetaria que tenemos, que es la que viene casi toda por la industria petrolera, y la vamos a distribuir con 3 objetivos fundamentales. Uno, todo lo que se ha definido como bienestar, que es educación, que es salud, que es la alimentación. Eso es prioritario, pero también es prioritario los equipos. Entonces, está todo lo que es el bienestar, está aquello que va a ir a apuntalar el crecimiento del PIB y está aquellos sectores que van a ayudar a que siga bajando el inflacionario. Todo eso va a optimizarse a través del direccionamiento de esta divisa para que los industriales privados y públicos puedan traer su mercancía correspondiente. ¿Pero habrá algún sustituto para el SITME? ¿Va a haber algún mecanismo que sustituya este sistema? Mira, te dije, en los años 2000, como te dije, no existía el SITME. Lo que existía era otro tipo de mecanismo. ¿Cuál mecanismo existía en aquel entonces? Los privados transaban en un mercado secundario y ahí se hacían las transacciones correspondientes. También estaba el mercado de permuta, bueno, que ya está prohibido por ley. Esas son las transacciones que se hacían. Entonces, ahora lo primero que nosotros vamos a hacer es tratar de ampliar el rango de Cadivi a lo máximo que se puede. Bueno, y el órgano superior seguirá estudiando los factores económicos correspondientes. ¿Pero descarta que volviera a legalizarse el permuta? No, mira, en economía no se puede descartar nada, pero tampoco se puede dar afirmaciones absolutas. Y sobre todo, mira, en este mercado de divisas, es un mercado que tú no puedes anticipar nada. Porque si tú anticipas, vienen los agentes X y aprovechan un momento de anticipación y empiezan a hacer ganancias indebidas. Aquí no se puede estar anticipando medidas. Aquí las medidas de la parte de esta naturaleza, bueno, se irán tomando. ¿Con qué objetivo? Bueno, beneficiar a toda la población, no importa el sector donde esté. Ese no está descartado hasta ahora. Bueno, como te digo, en la investigación científica tú no puedes descartar ninguna hipótesis. Ahora, doctor Merentes, también se ha mencionado extraoficialmente que una de las opciones podría ser una mesa de cambio. Esto se ha estudiado, esto se está considerando. Mira, el Banco Central es como un laboratorio académico, como una universidad en la práctica de la teoría. Todo lo que se diga hay que analizarlo. Todo lo que se piensa hay que analizarlo, porque es como una gran universidad del pensamiento, es como una universidad del conocimiento. Tú no puedes descartar ninguna idea. Eso no quiere decir que todo lo que tú estudias lo vas a implementar. Tú, conjuntamente y muy estrechamente con el Ejecutivo, bueno, se van estudiando las decisiones y se van implementando. Nosotros como investigadores, como académicos, no podemos rechazar ninguna idea. O sea, eso no está descartado, eso está allí. No está descartado, pero tampoco está firmado. O sea, todo hay que estudiarlo. Si alguien ahorita está escuchando este programa y tiene algunas ideas y la hace llegar el banco tiene la necesidad de estudiarla. A lo mejor ayuda, a lo mejor no toma en cuenta la idea. Pero bueno, nosotros como gran centro de medición, de investigación y el
y la tradición que se tiene en el banco no podemos descartar. Pero es más. necesario algo que complemente Cadivi, aun cuando se busque la eficiencia de la comisión. Hasta ahora lo que tenemos estudiado es que vamos a tratar de buscar mayor capacidad en Cadivi, de tal manera de esa base de datos que ya tenemos del CISME pueda migrar sin ningún tipo de trauma y puedan tener los flujos correspondientes de tal manera que la dinámica económica se mantenga activa. Insisto, se hizo mucho énfasis al momento de la creación del CISME, que esto era era un mecanismo, un sistema complementario a Cadivi, que Cadivi iba a atender las prioridades, alimentos, salud, y el CISME algunas importaciones no prioritarias. No era complementario, era otro sistema. Dos sistemas paralelos, un gran grueso por Cadivi y otro sistema que no era solo para atender parte de la economía, era también... Para lo no prioritario. No, tampoco, era para atender ciertos sectores que necesitaban la demanda en ese momento y tratar también de evitar que el dólar llamado no oficial escalara. Por ejemplo, el CISME ya, para evitar que el dólar no oficial escalara, no cumplió el objetivo a partir de octubre. Entonces ya tú ves que una de las variables, que era un objetivo fundamental de tenerlo en un rango manejable para la economía, se perdió. Entonces, bueno, ya el mecanismo no te da. Como no te da, tú tienes que buscar nuevas formas. Y la forma que estamos en este principio, como te digo, en los años 2004, 2005, 2006, las importaciones que necesitaba la economía de ese momento se transaban en Cadivi alrededor de 94 o 93%. Ahora, eso en ese momento, pero por ejemplo, dos sectores prioritarios como salud y como alimentos. La Cámara Venezolana de la Industria de los Alimentos reportó hace algunos días que el año pasado se redujo el monto de asignaciones para las industrias afiliadas a esta Cámara en 12% y que el retraso promedio en la liquidación estaba en 220 días. Recientemente, la Cámara de la Industria Farmacéutica ha dicho que cerraron enero con un retraso de 174 días en la liquidación de divisas para el sector y que el año pasado la asignación de divisas disminuyó para los laboratorios y las empresas afiliadas en 16%. Entonces, ¿qué se va a instrumentar para lograr mayor eficiencia de Cadivi y atender lo prioritario y lo no prioritario? El órgano superior es el encargado de ver todos esos flujos y ver la dinámica diaria de los flujos de divisas. Esos son, el órgano superior hará los estudios, pondrá al día a la Cámara de Farmacéuticas, pondrá al día a los empresarios de alimentos y bueno, buscará la mejor dinámica. ¿Para qué? Para buscar el bienestar de la persona. Para eso está el órgano. El órgano está para ver las dificultades, buscar nuevos métodos de tal manera de vencer esas dificultades si es que hay alguna dificultad, porque también hay virtudes. No solo es esto de puros problemas, también hay virtudes. Mira, nosotros crecimos 5,6%. 5,6%, eso no es teórico, eso es real. El empleo está a nivel de 6-7%. Se bajó la pobreza extrema, se bajó la pobreza en general. O sea, el método de Gini, ayer mismo lo digo los organismos internacionales, somos uno de los países que ha bajado más el problema de Gini. O sea, dificultades van a haber, Jessica, y para eso está creado el órgano superior, para que vaya buscando metodologías de venciendo dificultades. Ahora, este crecimiento en la asignación de divisas que si se requiere después de estudiado, es decir, ellos son cifras que tiene el sector privado. Hay un retraso en la liquidación y en la asignación. ¿Cuándo se va a agilizar el proceso de manera que pueda atenderse la coyuntura y pueda probablemente esto tener efecto en esta cifra, en el indicador de escasez que vimos en enero, que fue 20,4%? Mira, ya el órgano superior está instalado, ya el órgano superior está trabajando. Entonces, bueno, eso es una de las partes de la dinámica que tiene que analizar y ya tú vas a ver. Esto que está sucediendo ahora, el retraso, no es novedoso, no es la primera vez. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en el año 2009 había un retraso parecido, no igual, pero parecido. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero que hicimos fue lo siguiente: segmentar las empresas de acuerdo a lo que no se le había liquidado. Entonces hicimos empresas que se le debían 5 millones de dólares, 10 hasta 10 millones de dólares, de 10 a 20, de 20 a 30, y se canceló en un periodo de 3 meses el 85% del retraso. O sea, es lo que se llamaba la cola. Eso se hizo en el 2009-2010. Ahorita, ¿cuánto puede tomar la disminución del retraso? Bueno, mira,
En empresas que no se le deben montos considerables, que están alrededor de menos de 20 millones de dólares, está concentrado casi el 80% del cual tampoco es tan severo, ¿no? Entonces, bueno, el órgano superior hará otra vez las segmentaciones de las empresas, buscará el método que hizo en el 2009 y lo pondrá en práctica. Y hay algo que es bueno que la población sepa. Este año nosotros esperamos más divisas en el Banco Central. Acuérdense que se acaba de reformar la ley de contribuciones al Fonden y nos dan una capacidad un poco mayor que la del año pasado. El precio petrolero se está un poquito o igual que el año pasado. Este año podemos tener una dinámica un poco diferente. ¿Cuánto podría crecer la asignación y la liquidación de divisas este año? Podemos ser 3.000, 3.500. Y yo te estoy hablando que el problema de las empresas no es 50.000 millones de dólares ni nada de eso. Son cuestiones manejables. Estamos hablando de que tú puedes acelerar a todas estas pequeñas y medianas empresas alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares en un periodo de 3 meses que tú pongas en el flujo de divisas, tú puedes solucionar y quitar la presión del retraso. Esto ya ha sucedido varias veces y se le ha buscado solución. Conversamos con Nelson Meréndez, presidente del Banco Central de Venezuela. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de regreso. No se vayan. Liguemos todos por la Vinotinto para alcanzar el sueño mundialista. Con BBVA Provincial podrás acompañar y ligar por nuestra selección. Usando tus tarjetas de crédito, acumula cupones y participa para verla jugar contra Argentina. Y si no las tienes, solicítalas ya. Úsalas y podrás verla contra Colombia. No esperes más y únete al sueño mundialista de la Vinotinto. BBVA Provincial. Adelante. Solid Fest 2013 trae para ti Chayanne, Romeo, Luis Fonsi, Joel y Randy, Caramelos de Cianuro, Chino y Nacho Lazo, Cepando y Florentino, Felipe Pela. Una vez más, Solid Show, produciendo emociones. En esta conversación con el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez. Doctor Meréndez, antes de continuar, lo invito a escuchar también el punto de vista de Fede Cámaras. Hoy esta federación empresarial se pronunció en relación con la devaluación, en relación con la eliminación del SITME, luego de analizar el contenido de la Gaceta Oficial. Vamos a escucharlo y quisiera su punto de vista sobre esto. Devaluar la moneda nunca, en ningún caso, es una buena noticia. Para ningún país es agradable saber que el signo monetario, que el dinero que gana como provento de su trabajo cada ciudadano, vale cada día menos. Ningún país cuya economía está funcionando bien devalúa la moneda. Ningún país cuya economía funciona bien devalúa la moneda. Todo lo contrario, los países cuyas economías funcionan muy bien tienen problemas de revaluación monetaria. La última vez que yo estuve en Chile, los chilenos pagaban para comprar un dólar 600 pesos. Hoy en día solo con 470 lo compran. Se revaluó la moneda, y no por decreto, sino porque su economía es sólida y los chilenos creen en su peso chileno. ¿Qué significa el que los venezolanos, los empresarios, no tengamos en particular acceso a una divisa, como no sea a través de esta controlada de forma única a 630? Significa, entre otras cosas, que ahora este órgano superior, esta especie de tribunal de alzada, que va a decidir cuáles son las prioridades, va a tener en sus manos la decisión de determinar qué empresa vive y qué empresa muere, qué sector es prioritario. Es una de las preocupaciones del sector, no, por tiempo que ya estamos sobre... No podemos escuchar otros de los puntos de vista de Fede Cámara. Nosotros como académicos respetamos lo que dice la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, en el país que él dice, que es un país muy querido por nosotros, la educación se paga. O sea, entonces, la vida es completa. Pero esta última parte... Entonces, yo no creo que sea lo mejor estar comparando. Bueno, vamos a discutir nuestros temas. Pero sin comparar, este órgano superior que se está creando, y una de las preocupaciones que expresaba Fede Cámaras hoy, va a decidir qué es prioridad y qué no es prioridad. Mira, este gobierno tiene suficiente tiempo y ha fortalecido bastante el sector privado en los años que se tiene aquí. Yo no veo, por ejemplo... El compañero de Fede Cámaras sabe que la actividad privada de sus empresas o las empresas que él representa o el grupo que él representa han desarrollado su economía, inclusive han recibido dólares al 4.30, recibieron dólares a 2.10 y han recibido dólares en toda la historia de este gobierno y lo van a seguir recibiendo. ¿Por qué? Porque mira, la economía venezolana
el 60 y casi el 70% de lo que se mide es privado. ¿Cómo tú vas a eliminar eso de un plumazo? ¿Cómo un órgano superior y que un tribunal de alzada? Esto no es ningún tribunal, esto es un órgano para la optimización de los flujos. Y seguramente, ya tú verás dentro de 2 años, lo mejor es recibiendo más de lo que recibe ahorita. O sea, no hay que hacer acusaciones a priori. La economía creció el año pasado y eso es una realidad. La inflación bajó y eso es otra realidad. Otra realidad es que el empleo esté a cierto nivel. También es una realidad que tenemos un alto índice de inflación. Estamos alrededor de 20. Eso sigue siendo la realidad. ¿Cuál es la tarea de nosotros que estamos en esto? Estudiar eso, colocar ideas, proyectos y políticas de tal manera de ir buscando el mejor bienestar de toda esta variable. Ahora, doctor Merentes, en esta oportunidad quisiera formularle una duda que tienen algunos ciudadanos y la han formulado desde el mismo momento en que se anunció la devaluación. Se anunció la devaluación el pasado viernes y hay personas que reportaron que trataron de utilizar su tarjeta de crédito para hacer compras vía electrónicas. Y en ese momento se les notificó que se les había realizado la transacción a un tipo de cambio de 6.30 bolívares por dólar. La pregunta es, en el convenio cambiario número 14 establece que las operaciones con tarjetas de crédito se van a realizar al nuevo tipo de cambio a partir del 13, que fue el día de ayer. En este caso, ¿a qué acuerdos se ha llegado con la banca o qué opciones tendrían estas personas? Antes de contestar esto, breve y rapidito. Mira, los 25.000 millones de dólares que se fueron para importación, ¿quién transaron esos dólares? 27.000. La economía privada, la economía privada. El sector público también tiene una parte, pero el sector privado una parte bastante gruesa. Es el sector privado el que está moviendo esa economía de las importaciones y el sector público tiene una parte que es relativamente pequeña, correcto. Ahora vamos a la pregunta. Mira, en el día de ayer nos reunimos la banca pública, la banca privada, el Banco Central y bueno, se vieron todos los mecanismos de esta nueva faceta de la posibilidad de tener cuentas en dólares y bueno, llegamos a un acuerdo y por eso es que hoy sale en la Gaceta Oficial del día de hoy los mecanismos para estar. Te voy a echar 2 ejemplos que pueden ilustrar esto. Hace 3 años un intelectual húngaro ganó un premio nacional que se pagaba el premio en dólares y lo donó. Bueno, para abrir la cuenta y para que ese intelectual dejara esos dólares aquí en Venezuela costó mucho porque no había las facilidades. ¿Qué queremos ahora? Mira, nosotros tenemos un mecanismo de cómo hacer importaciones y cómo más o menos transar los dólares que están en Venezuela para que vayan al exterior. Bueno, ahora queremos también, y eso es una de las metas del órgano, ver cómo también llegan dólares del exterior que no sea por la vía petrolera. Eso es uno de los objetivos del órgano superior. Y si llegan dólares distintos de la economía petrolera a Venezuela, indudablemente que vamos a tener mayor cantidad de reservas. No me ha respondido todavía la pregunta que le formulaba que tiene que ver con la situación en que pasaron algunos ciudadanos. La tarjeta no, mira, la tarjeta es muy claro, va a ser reconocido hasta el día martes de carnaval lo que fueron usados en el exterior. Si una persona realizó una operación el viernes, esa operación se reconoce, a 4.30 bolívares por dólar. 4.30 y se la realizó el sábado se reconoce 4.30 y se la realizó el lunes se reconoce 4.30 y se la realizó el martes la reconoce 4.30. Tiene que revisarlo con su banco entonces. Sí, la realizó el miércoles, ya se ven. Claro, porque eso lo establece el convenio cambiario. Lo establece el convenio cambiario. Ahora, volviendo a las cuentas en dólares, se establece también en esta resolución que es publicada por el Banco Central de Venezuela en la Gaceta que circuló el día de hoy, que se va a recibir hasta $2.000 en efectivo por mes para las cuentas de las personas naturales. La pregunta es, estos ingresos que van a tener estas cuentas en efectivo, ¿cómo se va a determinar el origen? Porque, es decir, hay una ley contra los ilícitos cambiarios que prohíbe operaciones fuera del Banco Central de Venezuela. Es decir, ¿cómo se garantiza que ese divisa... Mira, que eso no es una operación fuera del marco legal, ¿no? Una operación que tú vas a depositar, tú no vas a cambiar los dólares. Tú agarras los dólares y los depositas. ¿Y el origen de los dólares? Bueno, los orígenes de los fondos se van averiguando. Tú vas, por ejemplo, a Panamá o cualquier otro país y tú depositas. Inclusive, ¿qué tú depositas? Los de Cadivi. ¿Cuántas cuentas tienen los venezolanos que hicieron en los últimos 2 años en otros países? Lo que se ve en efectivo, por ejemplo. Eso que se hizo en estos 2 años, 3 años, bueno, se puede hacer en Venezuela. Los 2.000 bolívares, los $2.000, tú vas con tus $2.000, te abres tu cuenta y te lo aceptan, sin mayor dificultades.
Después vendrán, ahora si tú me llegas con 3 millones de dólares, indudablemente que no. Ahora te pueden hacer transferencias de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 7.000, porque son transferencias interbancarias que el origen de los fondos ya están demostrados. Transferencias, vamos a aclarar que se pueden hacer de cuentas venezolanas del exterior para acá. Pero de Venezuela al exterior también. Tú tienes tu cuenta, te transfirieron por remesas familiares o por cualquier concepto que digan ahí, lo tienes depositado aquí, tú puedes transferir al exterior también. Y más aún, ya inclusive hay un banco público que tiene una tarjeta y tú con esa tarjeta te vas al exterior y empiezas a hacer los débitos o retirar en el sistema financiero lo que tú tengas aquí. Ahora, doctor Merentes, es una apreciación un tanto subjetiva. Cuando se permitió, a través del Convenio Comercio número 20, la apertura de cuentas en el país, no todos los bancos se mostraron entusiasmados a abrir este tipo de cuentas, y tampoco todos los ciudadanos. Es decir, luego de esta reunión que usted ha dicho que sostuvieron el día de ayer con representantes del sistema financiero, ¿a qué conclusión se llegó? Bueno, la conclusión fue de armonía. Se van a abrir las cuentas que los usuarios consideren. Más aún, mira, hay un banco que ya tiene 11.000 cuentas y están activas, no están en cero. Hay dólares ahí. ¿Banco público? Un banco público. ¿Y privado? Privados también hay bancos que tienen cuentas ya activas. Más aún, mira, Jessica, nosotros movemos más de 30.000 millones de dólares anuales en la economía. ¿Y qué hacemos nosotros? Por ejemplo, con un importador, le transamos ese dinero y se lo mandamos al exterior de manera automática. Son 30.000 millones que estamos haciendo así. Parte de eso se puede buscar la dinámica aquí. Es un problema de armonizar los intereses de la nación, los intereses de los particulares, los intereses de las industrias, de los industriales, y también los intereses de la banca pública como la banca privada. Yo te puedo decir, hay bancos públicos que ya tienen la tarjeta de débito y espero que los bancos privados se puedan motivar y rápidamente lo puedan hacer. Doctor Merentes, le agradecemos que nos haya acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Muchas gracias. Amigos, ustedes también gracias por su atención. Los esperamos mañana, como siempre, a las 3. Hasta entonces.